Bienvenido o bienvenida, esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. En este episodio quiero tratar otra pregunta de entrevista. No es muy típica, pero a mí me la hicieron. No quedé muy satisfecho de cómo la respondí. Sí que es verdad que me salí con la mía y más o menos lo expliqué. Pero hice en aquel momento una nota mental en mi cabeza de decir, tomo nota para cuando llegue a casa mirarme bien esto e intentar hacer una respuesta un poco más bien hecha, ¿no? ¿Cómo surgió la pregunta? Pues es uno de esos modelos de entrevista que me gustan, en los que me pidieron hacer una prueba offline, yo la hice en casa, la entregué, les gustó más o menos y me llevaron allí para hacer una entrevista técnica basada en la prueba, ¿no? Y entonces ese es el modelo que más me gusta, porque te van preguntando cosas aprovechando la prueba que has hecho, el código que has entregado como excusa, ¿no? Entonces hubo un momento en el que no me acuerdo si lanzaba una excepción o la trataba o no sé qué hacía. Y entonces el hombre me dijo, ¿por qué has decidido hacerlo así? Y yo le expliqué, pues mira, por esto, por otro. Y entonces me dijo, por cierto, ¿tú me sabrías decir la diferencia entre checked y unchecked exceptions en Java? Era una entrevista para un puesto en Java, ¿vale? Y eso creo que es la manera de hacerlo, ¿no? Tú aprovechas la prueba, que el código con el que el candidato está trabajando, y lo usas de excusa para colar alguna pregunta un poco más teórica como esta, ¿no? Entonces yo, bueno, lo respondí más o menos como pude, pero hice esta nota mental de apuntármelo e intentar sacar una definición un poco más formal, ¿no? En primer lugar, ¿qué es una excepción, no? Bueno, pues una excepción en el contexto de un programa es un evento inesperado durante la ejecución de un programa que interrumpe el flujo normal de instrucciones, ¿vale? Esta definición es común para cualquier lenguaje. Esto ocurre en todos los lenguajes que lanzan excepciones, ¿vale? Las checked y unchecked exception es un concepto que es propio de Java. Desconozco si hay algún otro algún otro lenguaje de programación que también use este concepto. Pero yo lo conozco por Java, ¿vale? Resumido, un método puede manejar la excepción en sí mismo usando un try catch en Java o puede propagar la excepción con un throws, ¿vale? Se pueden hacer estas dos cosas para gestionar las excepciones en Java, ¿vale? Antes de seguir, quiero nombrar la jerarquía de excepciones en Java, ¿no? La jerarquía de clases de Java. Todas extienden de throwable, es la clase, digamos, principal. De ellas extienden error o exception. Y de excepción tiene una especialización que es runtime exception, ¿vale? Pondré el diagrama para los que lo estéis escuchando, que no podéis ver el diagrama, pues no tiene más misterio, ¿vale? Throwable, de ahí ellas caen error y exception, y de exception pues tiene la especialización de runtime exception, ¿vale? Entonces, ¿qué sería el caso de check exception, ¿vale? ¿Cuál sería la definición o la manera? El compilador de Java las chequea en tiempo de compilación, por lo tanto no te deja seguir si no están tratadas, te obliga a tratarlas, ¿vale? Normalmente la teoría dice que son excepciones que indican escenarios que se escapan fuera del flujo del programa, fuera de lo que sería normal que ocurriera en el programa. Cuando ocurre algo que es muy anormal, entonces se deberían usar las checked exception. Y ya entramos en un punto de criterio, ¿no? Por ejemplo, un programa de SQL, ejemplos, ¿no? Class not found exception, clásicas, input-output exception, ¿vale? Feature no encontrado, por ejemplo, puede considerarse checked exception. Te obliga, tú escribes un método que obliga a los consumidores de ese método a chequear esa excepción y tratarla. Si no, no puede compilar. En cambio, las unchecked exceptions, pues es lo contrario. El compilador de Java no las chequea por las que ocurren en tiempo de ejecución. Entonces tienes que tener en cuenta que mientras esté corriendo tu programa, estas excepciones pueden surgir y tienes que tratarlas de manera que el programa no se rompa, ¿vale? Son excepciones que no impiden necesariamente la ejecución del programa. Por ejemplo, una excepción de aritmética, un array que crece descontroladamente cuando sabes que puede llegar el caso de que crezca descontroladamente, la famosa null pointer exception. Hay casos en los que tú controlas que algo puede ser null, y entonces tú lo compruebas para
tratar o hacer una cosa u otra, ¿no? El famoso error del $1.000.000 de Java, ¿no? La Java Null Pointer Exception. También pueden usarse, y esta es la manera interesante de hacerlo, para explicitar el dominio de tu programa. Por ejemplo, si un método hace un throw o trata una excepción de user not found exception, pues ya te está diciendo algo, ¿no? Eso es un tipo de excepciones normalmente que son unchecked, que están dentro del flujo del programa. User not found, estamos hablando ya del dominio del problema, ¿no? Sabes que en ese programa se está tratando con usuarios y que ese usuario no se ha encontrado, ¿vale? Por lo tanto, sigue siendo una excepción, pero ya expresa intención. Si se usa en ese sentido, son muy útiles porque gestionas errores controlados dentro de tu dominio, ¿vale? ¿Cuándo usar una u otra? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Por definición, una excepción no es ni check ni un check. Es cómo la trates cuando se convertirá en una check o un check exception. Tú puedes hacer cosas raras, ¿no? Puedes hacer un throw de Java Null Pointer Exception. No tendría ningún sentido, pero puedes hacerlo, puedes obligar al consumidor. ¿Vale? En general, ¿cuáles serían unos consejos genéricos? Pues es apropiado, por ejemplo, usar check exceptions cuando un método no puede hacer lo que se supone que tiene que hacer. Es decir, cuando ocurre algo que rompe la intención explícita del método. Entonces eso sería importante que fuera check para que el consumidor del método tenga que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si hay un método que se llama preparar el sistema, ¿no? O setup o algo así, y se fía de unos ficheros de configuración físicos o algo así, pues sería normal que haga un throw que sea una checked exception de file not found exception, ¿no? Por ejemplo, no puedo preparar el sistema si me faltan ficheros, por lo tanto te obligo a chequear esta excepción, ¿vale? Y a ver qué hacemos con ella, porque si faltan ficheros no puedo hacer lo que el método tenía que hacer, ¿no? Check the exception en este sentido pues se puede resumir pensando que son apropiadas para uso cuando ocurren errores de recurso, no errores de programación, ¿vale? Cuando falla algún recurso, pues evidentemente no puedes continuar, tienes que obligatoriamente chequear esa excepción. Otra manera de definir cuándo usar una versión u otra es fijarse en la asignatura del método, ¿no? Por ejemplo, declarar las excepciones cerca del nombre del método. Por ejemplo, si yo pongo un método findUser, ¿vale? Lo normal es que haga un throw de user not found exception. Perfecto, queda todo entendible. Se está explicitando el dominio, se está expresando intención y te obliga a hacer algo si no se encuentra el usuario, ¿no? Que tiene sentido que sea así, ¿no? La regla general, ¿vale? Para saber diferenciar entre una u otra es si el consumidor puede razonablemente recuperarse de esta excepción, entonces debería ser checked, para que sea el consumidor el que decida qué hacer en esa eventualidad. Claro, le das más libertad. Si el consumidor o el cliente del método o del recurso no tiene manera así más o menos buena o razonable de recuperarse esa excepción, entonces hazla uncheck y que sea el propio método el que se busque la vida, ¿no? Conclusión: check y uncheck de exception. Espero que haya quedado clara la diferencia. Eso es un concepto muy de Java, que me preguntaron, que respondí un poco de aquella manera y que quise profundizar un poquito más. Trabajar con las excepciones no es algo trivial, ¿vale? No es sencillo. Ya hemos visto que por definición una excepción no es ni una cosa ni la otra. Es lo que decidas hacer con ella lo que lo convertirá de una manera o de otra. Una buena gestión de los problemas que ocurren durante la ejecución de un código puede marcar la diferencia y marca la diferencia entre un código bueno o regular y un código muy bueno, ¿vale? La gestión de este tipo de problemas es clave. Entonces, vale la pena dedicarle tiempo a estudiar cuál es la mejor manera de hacerlo. Y esta es una de las posibilidades que ofrece Java para gestionar errores, ¿no? Decidir entre si usar check o un check de exception. Teóricamente, la teoría dice que el único punto donde un programa debe interrumpir su ejecución, pararse, es de manera legal, digamos, es durante el arranque, ¿vale? Si tú intentas arrancar un programa, le falta algún recurso, le falta algún fichero de configuración, le falta alguna conexión externa, le falta algo para que pueda funcionar, entonces es cuando es legal que el programa diga no, me paro y se rompe. Eso sería la manera correcta. Una vez el programa está arrancado, todos los errores que surjan en tiempo de ejecución no deberían interrumpir la ejecución del programa, deberían gestionarse como se deban gestionar, ¿vale? Pero no deberían parar el programa. Si ocurre así es que no has hecho una buena gestión de los errores.
Lo voy a dejar aquí. Esta es un par de definiciones un poco básicas sobre el tratamiento de excepciones en Java, que me preguntaron en una entrevista, que respondí un poco de cualquier forma y que bueno, que ahora tengo una idea un poco más clara. Seguramente que no acabo de tener la visión global, ¿eh? Si a alguien se le ocurre alguna cosa para explicarlo mejor o cree que me he dejado algún detalle importante, pues por favor compartirlo en los comentarios o dejad mensajes o lo que queráis. Hasta aquí dejo el episodio de hoy. Compartir con alguna persona que creáis que le pueda interesar. Acordaos de suscribiros, darle a la campanita si estáis en YouTube, en los diferentes canales. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.